Son las 7 horas con 38 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi, analista político, experto en temas de desarrollo. Bienvenido, licenciado Cubi. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estas leyes que son ya leyes de la República. Han sido publicadas en el registro oficial, ley denominada de solidaridad, que originalmente se lo presentó como un proyecto para debilitar a la economía de las mafias que están actuando en el país, y luego la ley de inteligencia, que ha merecido ya rechazo formal incluso de importantes organizaciones periodísticas, porque encierra una serie de normas que atentan a las libertades en general y de hecho a la libertad de comunicación en nuestro país. Su opinión será muy útil para nuestros oyentes. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Muy buenos días. Miren, yo creo que el tema de las leyes de inteligencia y de combate al crimen organizado hay que entenderla desde dos ópticas. La única es la parte jurídica, formal, legal, que obviamente requiere nuestra atención, porque de todas maneras tiene implicaciones sobre la vida de la otra es entender las lógicas del poder. A mí me parece que estamos asistiendo, no solamente en el Ecuador, en el mundo entero, a una ofensiva de formas de poder que van a imponer, digamos, medidas, restricciones, características sociales que son incompatibles con la lógica del capitalismo. Mira lo que está pasando en los Estados Unidos. Si, al margen de que existan leyes, una serie de normas, intervenciones de ciertos jueces, Donald Trump va a decidir a la fuerza pública a controlar a los manifestantes en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, y continuar con las deportaciones masivas. Aquí en el país prácticamente estamos en un estado de excepción desde hace año y medio. Ni bien se inauguró el gobierno de Daniel declaratoria de guerra interna, y a partir de ahí las medidas que se han ido tomando de alguna forma evidencian esta lógica del poder, donde obviamente los excesos y los atropellos pueden volverse una norma. Entonces ese es el gran riesgo. Ahora simplemente darle un cascarón jurídico a esta práctica que ya se venía ejerciendo en el país. Se generará una especie de consejo de inteligencia en el país que tendrá altas atribuciones y con autorizaciones que se tramitan exclusivamente en el poder ejecutivo, sin contrapesos de otras funciones o poderes del Estado. Pueden permitir cosas muy delicadas como interceptar llamadas telefónicas, interferir en comunicaciones privadas, abrir o interceptar incluso documentos como parte de operaciones encubiertas. ¿Qué riesgos trae esto para la sociedad? Bueno, ya vivimos algo parecido, recuerde con la SENAIN de Rafael Correa, ¿no? Donde sin necesidad de un marco jurídico como el actual, ya la SENAIN servía para el espionaje a los opositores, y eso fue debida y amplia. Se escuchaba, se perseguía. A mí personalmente me tocó vivir una experiencia de ese tipo de control y seguimiento desde la SENAIN, de manera que no me sorprende lo que está sucediendo. Yo creo que hay al fondo del asunto, Gustavo, y es que en la situación que viven nuestras sociedades de inseguridad, de violencia criminal, las respuestas no pueden venir desde una visión punitiva, militar, policial, sino política social, desde una visión de negociación global. Y en esto ya me he cansado de insistir, el tema del narcotráfico no se lo va a resolver aquí en el Ecuador por sí solo, es un problema global, hay una complicidad de las grandes potencias en la demanda, así como ocurre con es la demanda de metales preciosos, de otro tipo de metal, la que está generando esta minería ilegal y la violencia que conlleva esta actividad. De manera que hay que plantearse esas estrategias desde esta óptica. Sin embargo, obviamente no es que podemos resuelvan. Vamos a analizar un poco los contenidos jurídicos de esta ley. Mire, somos expertos en inventar disparates, Gustavo. ¿Usted recuerda cuando se inventó en el gobierno de Correa la renuncia obligatoria, una aberración y conceptual? No puede existir una renuncia obligatoria. Ahora se acaban de inventar el indulto diferido, que eso es más o menos como en la Edad Media se compraban las indulgencias. Si usted iba a la iglesia y pagaba por anticipado los a futuro. El indulto es una figura en la cual se absuelve, se perdona a un reo que haya aceptado el cometimiento de un delito en base a una serie de consideraciones, y luego de que ese delito haya sido con
y sentenciado con una sentencia en firme. Aquí lo que estaríamos asistiendo es que quizá, tal vez, a lo mejor, un funcionario de la fuerza pública cometió un exceso, cometió un delito, si es que después eso se confirma o no. Eso es un galimatías jurídico, es una aberración conceptual, Gustavo. A esos extremos llevamos cuando lo que queremos es darle una forma jurídica a las decisiones, a las decisiones objetivas del poder. Y aquí lo que estamos asistiendo es un gobierno que va a jugarse por la posibilidad de darle fuerza a estas iniciativas de carácter policial. Más represión, más, sobre todo, más control. Y eso es lo que vuelve peligroso estas iniciativas. Otro tema, Juan, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana, es los límites que se pone para que otras instituciones y entidades del Estado puedan interferir o investigar, por ejemplo, el tema de las inversiones o los gastos. Únicamente la Contraloría General del Estado podrá hacer una revisión, pero posterior ya a lo ejecutado. Se limita, entenderíamos, la fiscalización desde la Asamblea Nacional y otras instituciones competentes precisamente para hacer una revisión de los gastos y las inversiones y las acciones que se tomen a través de o con base en esta norma jurídica que está ya vigente. Vamos al viejo caso de los gastos reservados. De eso ya tenemos experiencia. ¿Para qué sirve ese tipo de medida jurídica? ¿No? Es para encubrir una utilización discrecional de dineros que no necesariamente van a ir a labores de inteligencia o de seguridad. Penoso. No hay otra opción que la respuesta desde la sociedad, de espacios de la sociedad que presionen y fiscalicen al poder público, porque claro, con esta norma le atan de mano a ciertas instituciones, pero no necesariamente a la sociedad. Yo le cuento la experiencia que tenemos en la Comisión Nacional Anticorrupción. Si nosotros desde el espacio social vamos haciendo fiscalización, vamos haciendo investigación sobre presuntos delitos en contra de la fe pública, en contra de los, del mal uso de los fondos del Estado, y en efecto hemos tenido algunas iniciativas exitosas. Mire lo que acaba de suceder con el tema de Progen y Austral, investigación que nace de la denuncia que presentamos nosotros hace casi 5 meses. Esas formas son viables, son posibles, son necesarias. Habrá que ir, desarrollando esta capacidad de la sociedad de intervenir y controlar estas decisiones que podrían atentar contra los derechos de los ciudadanos. El tema minero, por ejemplo, fíjese lo que sucede cuando un gobierno pretende pasarse la ley por el forro, pero desde los espacios sociales se presiona, se moviliza la sociedad para bloquear cualquier iniciativa del Estado, del poder político que contradiga o contravenga los intereses colectivos. Algo así tocará hacer frente a esta lógica, pero el tema es más de fondo. Esta ley es un cascarón, es una justificación, la lógica del poder que ya viene aplicándose desde hace mucho tiempo. Y el tema de la inteligencia, lamentablemente, Gustavo y Rosana, se lo vende como un tema de defensa de la soberanía nacional, pero en la práctica siempre termina sirviendo al gobierno de turno para espiar a los opositores. ¿Qué pistas hay con respecto a este Sistema Nacional de Inteligencia que se crea? ¿Habrá una unidad que tendrá un papel clave dentro de esto, que será la que en definitiva decida a qué ciudadanos, a qué instituciones también hay que ponerlos bajo la lupa? Se sabe que estará integrada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, habrá también aporte de entidades relacionadas con análisis financiero y económico del Ejecutivo, la Casa Militar, aduanas, el Servicio de Rentas Internas y el sistema penitenciario, pero esto tiene que configurarse a través de algún consejo, como se llame, que dirija este Sistema Nacional de Inteligencia con estos amplios poderes para actuar sobre la ciudadanía. Gustavo, yo me hago una sola pregunta a propósito de lo que está. Uno de los argumentos revisados, uno de los justificativos de la ley, es la expansión y penetración en el espacio social e institucional del crimen organizado. Yo me pregunto, ¿y cómo estamos seguros de que este Consejo de Seguridad no está ya va a ser permeado por el crimen organizado? No tenemos la certeza, porque a la luz de lo que hemos visto, la capacidad del crimen organizado de penetrar en las instituciones judiciales, políticas, económicas, etcétera, es de
¿Qué seguridad tenemos de que este Consejo no va a actuar con cierta favoritismo o tratando de perjudicar a ciertos sectores y beneficiar a otros? Eso no tenemos ninguna certeza, porque el problema va más allá de esta funcional, Gustavo. Tenemos la realidad del crimen organizado, del narcotráfico. Tenemos prácticamente toda la costa ecuatoriana tomada por esta actividad ilícita. Las últimas informaciones que hemos visto, que han presentado los medios de comunicación, evidencian que hay prácticamente un control territorial de toda la costa del Ecuador. Y estamos viendo cómo los indicadores de violencia, de secuestros, de asesinatos, de homicidio, etcétera, solo van incrementándose, a pesar del estado de la intervención de las Fuerzas Armadas. Ese es el tema de fondo. Mi pregunta es, ¿será suficiente con que hagamos 2 leyes que van de alguna manera a blindar ciertas acciones arbitrarias del Ejecutivo para que desmantelar esta amenaza que es el crimen organizado y el narcotráfico? Yo lo dudo. Es también un reconocimiento justamente de estas debilidades de Ecuador. Es claro que hay infiltración en las fuerzas del orden, particularmente en la Policía Nacional, aunque se han visto también acciones sumamente dudosas, por decir lo menos, que se han dado dentro del ejército ecuatoriano. Decía que es un reconocimiento al fracaso de la inteligencia en Ecuador, porque no es que investigaciones y también solicitudes para intervenciones en estos documentos o derechos, libertades de la gente no se podía hacer en Ecuador. Sí se lo puede hacer, pero de una manera motivada, con una investigación adecuada y siguiendo el debido proceso, solicitando al presidente o presidente de la Corte Nacional de Justicia la solicitud para hacerlo. Pero es un mecanismo que se ha visto inviable en Ecuador, porque lo que ha sucedido por lo general son filtraciones que no han permitido avanzar con estos análisis de inteligencia. Gustavo, el narcotráfico tiene una presencia activa, intensa en el Ecuador desde años. A mí me sorprende que durante 50 años no hayamos podido detectar el modus operandi de esta actividad ilícita, conocer quiénes son, a dónde van los dineros, quién lava dinero en este país. Porque además todos los ecuatorianos fuimos testigos durante estas 5 décadas de cómo florecían unas fortunas extrañas, de cómo se generaban una serie de actividades un poco incompatibles con una lógica de un país subdesarrollado. ¿Sí? Yo me pregunto, pero es que si en 50 años, con todas estas evidencias, no hemos podido hacer nada, es porque ahí existe un interés en que estas medidas de control y de combate al crimen organizado no funcionen, no se pongan en práctica. Hay sectores que se han beneficiado de las economías ilegales, sectores que desde una legalidad formal, desde una formalidad jurídica se han beneficiado y que obviamente no les ha convenido ni les conviene la intervención ni del Estado ni de las policiales para que puedan controlar y eventualmente eliminar esta actividad ilícita. Ese es el problema de fondo. Y entonces nos rasgamos las vestiduras y decimos, estamos ante una amenaza terrible en este país, algo hay que hacer. Sí, pero si 50 años, ¿por qué ahora nos proponemos hacer esto cuando la situación es mucho peor que hace 50 años? Ese es el gran dilema de este país. Tenemos ahí una economía paralela, ilícita, que en gran medida sostiene la economía, la dolarización. No lo digo yo, eso lo han dicho los expertos financieros, los expertos en este fenómeno de las economías paralelas o ilícitas. Lo han investigado en Colombia, en México, que son países que pueden darnos referencias. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿Qué vamos a hacer frente a todas esas fortunas, esas actividades que se nutren directa o indirectamente del narcotráfico? Y ahora, como ya lo denunció Plan B, de la de oro. Sigo la última información, no recuerdo cuánto es, 1,5 toneladas, es una bestialidad de cantidad de oro y de dinero ilícito que eso implica, que está siendo canalizado desde la minera ilegal a través de empresas formalmente constituidas, con permisos otorgados por el Estado. Esa es la realidad, Gustavo. Y la pregunta es, ¿estas leyes y esta decisión del gobierno van en efecto a apuntar al centro de estas actividades o se van a convertir en una medida arbitraria para encubrir a unos y beneficiar a otros?
Y otro de los temas que sin duda debe ser una preocupación es las posibles vulneraciones a los derechos ciudadanos, a los derechos de las personas, sobre todo cuando tenemos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional muy poco preparadas en el uso progresivo de la fuerza, en derechos humanos. Ya lo hemos visto, que sin necesidad de que exista una norma jurídica, un indulto a los miembros de las fuerzas del orden, se ha dado excesos, desapariciones extrajudiciales, crímenes como el que se dio en el caso de los niños de las Malvinas. Pues esto podría agravarse cuando se da ciertas facilidades a las fuerzas del orden para actuar, muy probablemente sin los límites que deberían, sobre los cuales deberían trabajar y tener el conocimiento debido. A mí lo que me llama la atención es que nosotros tenemos una normativa establecida, ¿no? Que más o menos plantea los márgenes hasta donde puede actuar la fuerza pública, los límites. Es igual como el control de los activos. La UAFE tiene una normativa, hay una ley de enriquecimiento ilícito. El problema es por qué no se potencian esas leyes sin necesidad de llegar a estos extremos, de hacer leyes expeditas llenas además de falencias para tratar de hacer lo mismo que se podría hacer con las leyes normales. Vea, nosotros tenemos la figura del estado de excepción. En este país no sé cuál es anteayer ya se volvió a ampliar un mes más el estado de excepción en la ciudad de Quito. Mi pregunta es, ¿qué resultados dará de eso? Porque en los estados de excepción también le permite a la fuerza pública cumplir ciertas disposiciones que normalmente no están autorizadas. Y eso también tiene una serie de límites para evitar que se produzcan excesos. Mi pregunta es, ¿qué hemos logrado con un año y medio de estados de excepción? ¿Qué logramos con todos los interminables estados de excepción que se han venido aplicando en los últimos 20 años, en todos los gobiernos habidos y por haber? Esa es la discusión, Rosana. Eso quiere decir que estamos planteando como Estado una política coherente y eficaz para neutralizar el tema de la violencia. Bien, lo cierto es que se ha creado un entorno de vigilancia en Ecuador. Esto ya es ley oficial, está publicado en el registro oficial, con muy pocos controles, casi sin ningún tipo de control, sin los contrapesos que un sistema democrático exigirían. El tema es, y la pregunta que queda, si es que se utilizará esto exclusivamente para combatir a la delincuencia, a la narcodelincuencia, o se transitará también a otros ámbitos de actividad, amenazando la libertad de los ciudadanos. Queremos agradecerle por su presencia. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, experto en temas de desarrollo. Son las 7:56 minutos.